Reflexiones desde mi ventana. Este es nuestro 7º podcast de la serie titulada ¿Cómo construir una verdadera comunión con Dios? Hemos estado hablando acerca de nuestra comunión con el Padre Celestial, con nuestro Padre Celestial, con nuestros hermanos, como cuerpo de Cristo, cómo debe ser esa comunión. Y hoy miraremos las evidencias de una verdadera comunión. ¿Cómo saber? Porque hemos mirado tanto acerca de este tema. Y hoy vamos a mirar a ver cómo estamos nosotros en el tema de la verdadera comunión. Entonces miraremos las evidencias de una verdadera comunión con Dios. Vamos a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versos 1 al 5. Leyendo la palabra del Señor, dice de la siguiente manera: Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Damos gloria al Señor por su bendita y sagrada palabra. Entonces, una de las evidencias de esa verdadera comunión es una vida centrada en Jesucristo. Aquí él pone ese ejemplo. Nosotros conocemos más en el contexto nuestro una mata de plátano. Entonces el Señor dice: yo soy como esa mata de plátano. Y mi Padre es el que limpia, en pocas palabras, el que limpia, el que hace la mata de plátano. Y nosotros somos esos vástagos. Y el fruto vendrían siendo los plátanos. Y para que ese vástago pueda tener fruto, es decir, plátano, tiene que estar adherido a la mata de plátano, en este caso a Jesús. De lo contrario, no. Y si llega a partir, si llega a sufrir una fractura, entonces esos platanitos no tienen su desarrollo normal. Se ponen malucos, se ponen todos resecos, no crecen y se interrumpe el desarrollo y se perdió ese racimo de banano o de plátano. Eso es lo que dice el Señor, lo que quiere decir el Señor con ese ejemplo de la vid. Sino que el ejemplo de la vid es más apropiado, porque la vid tiene una característica, una particularidad, que ella donde le podan, donde le quitan ahí ese nudito, allí nace un ramo, un hermoso racimo de uva. Por eso el Señor dice que si nosotros permanecemos y nos dejamos labrar, quitar esas cositas que nos estorban, entonces allí producimos fruto. Entonces la primera evidencia es una vida centrada en el Señor Jesucristo. Somos llamados a permanecer en Él. ¿Cómo? En sus enseñanzas, en sus ejemplos. La segunda es una estrecha relación con Dios. Y una estrecha relación con Dios se ve reflejada en 4 cosas principales. Pasión por la presencia de Dios. Pasión por su presencia. ¿Ustedes acuerdan lo que dijo Moisés, verdad? Cuando el pueblo se rebeló en el Antiguo Testamento contra Dios, cuando ellos se lanzaron a la idolatría y dijeron que los ídolos que habían creado allí, mientras Moisés estaba en la presencia de Dios arriba en el monte, ellos dijeron que esos dioses falsos, esos eran sus dioses que lo habían sacado de la tierra de Egipto. Y Dios se molestó con el pueblo y Dios dijo: no iré con este pueblo. Y cuando Moisés escuchó eso, a Moisés no le gustó mucho. Y Dios dijo: mire, ahí está la tierra. Yo les prometí una tierra, ahí está. Es decir, ahí está la economía. Ustedes quieren una buena economía, ahí está la economía. Es Dios, ustedes quieren protección. Bueno, mi ángel irá con ustedes, pero yo no iré. Y Moisés empezó a hablar con Dios y a hablar con Dios hasta que Dios le dijo: está bien, mi presencia irá contigo. Y le dice a Moisés: no, es que si tu presencia no va conmigo, no va con nosotros, no nos saques de este lugar. No nos saques de este lugar. En pocas palabras, Moisés le dijo: no me importa la economía, la tierra no me importa. No me importa la protección del ángel. Si tú no vas, no, yo mejor cambio tu presencia, la cambio por esa tierra y por la seguridad de un ángel. Que Moisés sabía
que se podía tener una buena economía y se podía tener la protección sin la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es lo más importante. Por eso él dice, me importa más tu presencia. Ya lo miramos también en el Salmo 103, versículo 7, donde Dios dice, ahí dice el salmista, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Porque a ellos no les importaba la presencia de Dios. A ellos lo que les importaba eran los milagros, tener comida, tener agua, todos los beneficios, pero no le importaba la presencia de Dios. Moisés todo lo contrario, Moisés le importaba más la presencia de Dios. Y por eso dice el texto, Salmo 103, versículo 7, sus caminos notificó a Moisés. Y la palabra camino allí se refiere a la voluntad de Dios. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Qué lindo es cuando un hombre y una mujer se apasiona por la presencia de Dios. Entonces, esa estrecha relación se ve reflejada en segundo lugar por una pasión por la palabra de Dios, por el estudio por la palabra de Dios, por el anhelo, por la meditación en la palabra, por tener esa estrecha relación con la palabra. En tercer lugar, pasión por la oración, vida de oración. No quiere decir que tiene que pasar encerrado a las 24 horas, no. Puede tener tiempos de oración corto, pero tiene vida de oración, porque el mínimo momento lo aprovecha para hablar con Dios. Y cuarto lugar, pasión por congregarse. Una persona que ama la presencia de Dios, una persona que tiene una estrecha relación con Dios, es una persona que tiene pasión, el anhelo, le hace falta congregarse, disfrutar en familia el Evangelio, porque recuerde que el Evangelio es para vivirlo en comunidad. Le hace falta compartir con sus hermanos, con las demás familias. ¿Por qué? Porque dice la palabra que allí, donde están los hermanos juntos y en armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y dice la palabra que no dejemos de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, para lo que no es provechoso, y más cuando sabemos que aquel día, el día del Señor, su venida está cerca. Entonces, todas estas son evidencias de una verdadera comunión. Estamos mirando esto porque hasta aquí hemos hablado tanto de una verdadera comunión, y ahora esto es como un termómetro para nosotros. Necesitamos mirar a ver qué tipo de comunión tenemos nosotros con Dios. Seguimos mirando. Otra de las evidencias es que la comunión se refleja en el amor con los demás. Ese amor por los demás, como lo dice aquí en 1 de Juan, nuestro texto central, dice así, capítulo 2, versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces está hablando aquí de ese amor entre hermanos. Y habla de un mandamiento, dice que un mandamiento nuevo, después dice que no es el nuevo sino el antiguo, y después dice que sí es un mandamiento nuevo. ¿Y qué quiere decir todo esto? Bueno, que en el Antiguo Testamento ya existía ese mandamiento, el mandamiento del amor. Amor a Dios, y Jesús dijo, y amor al prójimo. Pero ¿qué era lo viejo? Que era un mandamiento que no lo pudieron vivir. ¿Y qué era lo nuevo? Que Jesús ahora vive ese mandamiento porque Él entregó su vida. Él amó a los discípulos, demostró ese amor y les entregó un mandamiento que Él había practicado, que Él había vivido. Y eso fue evidente, para los discípulos y para la gente de la época y para nosotros hoy en día, porque lo encontramos allí registrado en las Sagradas Escrituras. Entonces, en ese sentido era un mandamiento nuevo, y el Señor recalca mucho acerca de esto, que nos amemos unos a otros. Es más, Él dice que en esto conocerá el mundo que nosotros somos sus discípulos, si tenemos amor los unos por los otros. No dice que si tenemos mucho conocimiento, no dice estas cosas, sino en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, si ustedes tienen amor los unos por los otros. Entonces, esto es muy importante, el amor entre hermanos. Entonces, cuando la persona que tiene una verdadera comunión con Dios, esto se ve reflejado en el tema del amor.
Otra evidencia, la pureza espiritual. Recordemos lo que dijo David en el Salmo 51, en su verdadero arrepentimiento, donde él se arrepintió. Él dijo: tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Pureza espiritual. Allí donde nadie sabe lo que está pasando, sino solamente la persona. Allí en lo íntimo. Tú amas la verdad allí en lo íntimo. Tú amas la verdad, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Otra, la humildad y la sinceridad. La humildad y la sinceridad es muy importante, porque el hombre y la mujer que conoce al Señor y tiene una comunión con Dios es humilde. Empieza a crecer en la humildad, porque Dios atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Y la sinceridad consigo mismo, sinceridad con Dios. Otra evidencia es el temor de Dios. Recuerde lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, el respeto, la reverencia a Dios. Y el Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Esa comunión íntima de Dios es con los que le temen. Ese temor a la presencia de Dios, ese temor reverente a su palabra. A ellos hará conocer su pacto. Allí se revela Dios en esa vida. Otra es un arrepentimiento verdadero. Cuando uno tiene o uno disfruta una verdadera comunión con Dios, esto del arrepentimiento verdadero es una evidencia, es otra evidencia. Porque si uno ha ofendido al Señor, uno se siente mal. Uno no puede orar tranquilo. Uno piensa en Dios, está mal. Uno va a hacer esto, está mal. Va a hacer lo otro, se siente uno mal. Siente un peso, una vergüenza. Eso es lo normal. Lo anormal es que la persona peque y no sienta nada. No, porque una persona cuando ya está así, ya pierde la sensibilidad. Y después que pierde la sensibilidad, lo que sigue es el endurecimiento. Y de ahí en adelante sigue la rebeldía, la rebelión. Entonces el verdadero arrepentimiento, esa es otra evidencia. Otra es la obediencia. Recordemos lo que Dios le dijo a Saúl, el primer rey de Israel, a través del profeta Samuel. Dios le dio una orden para que fuera y exterminara a Amalek. Y dijo que exterminara todo, porque Dios sabía que en todo lo de Amalek, allí todo eso estaba contaminado, en todo eso había maldición, y la maldad estaba arraigada. Pero Samuel desobedece y le echa la culpa al pueblo. No, es que el pueblo se paró, es que el pueblo perdonó, es que el pueblo no quiso. No, él era el rey. La culpa era de él. Y entonces le dijo el profeta Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca su palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Lo más importante es la obediencia. Y recordemos el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús se acercó a Juan, allí en el Jordán, cuando Juan bautizaba, Juan no quería, le dijo: yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Y Jesús le dijo: vea, es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le quiso decir? Es necesario que obedezcamos la palabra. Es necesario que hagamos la voluntad de Dios. La obediencia le agrada al Señor. Entonces esta es otra evidencia. El constante crecimiento. Un hombre y una mujer que tienen una verdadera comunión con Dios no se estanca. Pasa sus procesos, sus altibajos, pero tiene un crecimiento constante e integral. ¿Cuál es otra muestra? Ahí le encontramos otra evidencia. Ahí le encontramos en 1 de Juan, en el capítulo 2. Vamos a buscar aquí un momentico. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otra evidencia es el alejamiento del sistema de pecado. Un hombre, una mujer que goza de una comunión con Dios, se aleja del sistema de pecado. Aquí la palabra mundo se refiere a eso, ¿verdad? Porque la palabra mundo, por lo menos, tiene 3 significados en la Biblia. En algunos pasajes se refiere al globo terráqueo, en otros se refiere a las personas, y en otros pasajes, como este que estamos leyendo o el que acabamos de leer, se refiere al sistema de pecado. No améis al mundo. La palabra mundo aquí se refiere al sistema de pecado, a todo aquello que está opuesto a la voluntad de Dios. Entonces, el alejamiento del sistema de pecado es otra evidencia de que este hombre o esta mujer tiene una verdadera comunión con Dios. Y por último, la estabilidad espiritual. Como lo dice el versículo 17. El mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un hombre y una mujer que disfrutan de una verdadera comunión con Dios es estable. Tiene estabilidad espiritual. Bien, qué bendición, ¿verdad? Estas son las evidencias. Y entonces aquí ya nosotros podemos darnos cuenta qué tipo de comunión tenemos con Dios. Y si nosotros nos hemos dado cuenta hasta aquí que no tenemos una verdadera comunión con Dios, entonces, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Nos toca a nosotros restaurar esa comunión. Eso lo miraremos en el próximo podcast. Dios les bendiga. Sigan disfrutando de las bendiciones de Dios.